Esto es Por eso estamos como estamos, podcast, donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Gracias por escuchar los episodios anteriores. Este es el 9º episodio. Vamos a hablar con Neomar Hernández. Neomar Hernández es periodista, es locutor, es tuitero y ahora es youtuber. Y es uno de los, digamos, influencers que se ha formado en Twitter, se ha formado en esta red social de microblogging a punta de opiniones políticas. Y conversamos sobre cómo ha migrado esta red, cómo se ha desentendido de Twitter, le ha dejado de gustar la red, porque hay puras discusiones bizantinas, discusiones que no tienen sentido, y de eso vamos a conversar. Como también hablamos un poco de política, hablamos de YouTube, ¿por qué no? Y de otras cosas más que seguramente les van a interesar. Y justamente yo lo quise invitar porque quería hablar de la nueva opinión pública. La nueva opinión pública que está formada por redes sociales, está formada por los influencers. Los influencers ahora son los nuevos líderes de opinión. Yo detesto la palabra influencer, pero para que entiendan de qué estoy hablando, ¿no? De las personas con popularidad en redes por cualquier razón, sea porque son actrices, porque son cantantes, porque son comediantes o tuiteros, ¿no? Entonces su opinión se forma de alguna manera relevante. Entonces no te sirve ahora tener una columna en un gran medio de comunicación si tienes 40 followers. Lo que te sirve es tener un montón de followers y no importa si no escribes en ningún medio. Con que escribas en Twitter ya ese es tu medio. Entonces la opinión pública está renovada, lo cual es bueno porque se democratizó. Mucha gente que no tenía voz, ahora tiene voz. Ya no hace falta ser un doctor amigo de no sé quién, no, él puede ser quien sea. Y eso no significa que sea de mala calidad. Justamente la gente hace popular contenido que le gusta y no siempre es de mala calidad. Aunque bueno, si hablamos de Kardashians, ese es otro peo. Pero los medios de comunicación ahora sí son de comunicación. Eso es lo que más me gusta. Antes eran de información. Estamos hablando de la red, de la radio, de la televisión, de la prensa. Era mucha información, poca comunicación. La comunicación tiene que ser bilateral entre el emisor y el receptor, que el receptor también pueda dar su feedback, su retroalimentación. Antes la televisora le podías llamar por teléfono, o igual a la radio, o digamos a la prensa podías mandar cartas del lector. Ahora ya no es así. Ahora en Twitter, en Instagram, tú le comentas el post, las historias, el tweet a tu influencer y quizá te responda al instante. Y tú le puedes escribir algo fino, le puedes escribir piazo de pajudo, coño de tu madre, porque bueno, así es Twitter ahorita. Entonces esto cambió y hay algo, lo positivo de la democratización también tiene un lado negativo, que es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. El lado negativo de las redes sociales es que hay falta de respeto, hay ofensa, hay fanatismo, hay dogmatismo que han ido ganando terreno. La polarización es lo que hace show, es lo que ayuda, es lo que funciona, es lo que genera retweets, el clickbait. Entonces en algunos casos eso se ha vuelto cool y se generan falsos dilemas, se generan propagandas, se generan discusiones bizantinas que no tienen ningún fruto, se vuelve la gente bruta. La gente, peor que un bot, es alguien bruto. Entonces hay que aprovechar las redes sociales, la democratización de la comunicación social para la inteligencia y no para la estupidez. Y por eso les quiero leer una cita de José Antonio Marina, que es un filósofo español. Ya lo he citado en 2 episodios anteriores, que se los recomiendo, el episodio número 1 y, si no, mal no recuerdo, el episodio número 3. En las sociedades estúpidas, dice Marina, son aquellas en que las creencias vigentes, los modos de resolver conflictos, los sistemas de evaluación y los modos de vida disminuyen las posibilidades de las inteligencias privadas. Las sociedades pueden encanallarse cuando carecen de 3 sentimientos básicos: compasión, respeto y admiración. Compadecer es sentirse afectado por el dolor de los demás y es la base del comportamiento moral. Respeto es el sentimiento adecuado ante lo valioso, el que capta y aprecia la dignidad del ser humano. Y la admiración es la valoración de la excelencia. Él dice que la frase nadie es mejor que nadie o nadie es más que nadie es una estupidez. Y dice, Hitler no es más que Mandela, en ese sentido.
Entonces tenemos que buscar esos 3 valores en nuestras redes sociales. ¿Por qué no? Respeto, compasión, admiración. Entonces vamos de una vez, vamos a conversar con Neomar Hernández en La Silla Tibia. La Silla Tibia. Neomar Hernández es mi invitado de hoy de La Silla Tibia. Un aplauso para Neomar. Gracias por estar acá, Neomar. Oye, Ricardo, qué gusto. Te había dicho que disfruto mucho los programas que haces, disfruto el podcast cada vez que lo veo y de verdad no pensaba que iba a caer en La Silla Tibia. No, hoy. gracias. Es un honor que estés acá. Neomar es periodista, es locutor de RCR, es tuitero pero ferviente y ahora es youtuber. Me estoy metiendo en eso, a ver qué tal me va. ¿Cómo has encontrado YouTube? ¿Te gusta? Mira, más amable de lo que pensaba. ¿Sí? YouTube. Por YouTube hay haters. Pero más haters hay ahorita en Twitter, creo yo. ¿Sí? Bueno, las redes sociales ahorita están, o sea, hay como todo. Hay puro odio. Pero hay mucho odio, pero yo veía YouTube, Ricardo, como una plataforma muy difícil de crecer. Yo veía YouTube como, porque fíjate qué pasa con YouTube, o sea, tú en YouTube, y te pasa a ti seguramente, tú te metes en YouTube y ves un video, ves 2 incluso, ves 3 de algo que te gusta, persona, organización, grupo, programa, lo que sea. Pero no necesariamente tú te suscribes al canal de YouTube de una persona. Claro. Para tú suscribirte tienes que ser como muy fan. Y además YouTube es muy cruel, ¿no? Porque te pone esto de la campanita. Entonces, para que te activen la campana, además tienes que ser doble fan. Exacto. Entonces, No me suenes la campana. entonces yo agarré y dije, nada, yo me voy a meter aquí en fase experimental. Claro. En fase un poco de desconexión. Tú dices que yo soy ferviente tuitero. Sí. Lo fui en algún momento. Bueno, creo que todavía lo soy. Modo catarsis, ¿no? Yo me meto en Twitter como a sintetizar lo que tengo en la cabeza a veces, pero... A uno mismo pensar mejor. Para organizar las ideas. Digo, mira, tengo esto que decir porque necesito decirlo. Y me voy a Twitter. Pero yo me metí en YouTube como válvula de escape, ¿no? Yo dije, nada, ¿por qué no hacerlo? Vamos a ver. Mi novia fue la que me dijo también, mira, vamos a hacer algo con YouTube. Yo creo que tú puedes decir otras cosas en YouTube. Y esa fue la otra razón por la que me metí en YouTube. Dije, yo que vivo 24 horas hablando de política todos los días, en la radio, en Twitter, me vivía en eso. Yo dije, voy a meterme en YouTube a hablar de cualquier vaina. Entonces dije, ¿qué puedo hablar yo en YouTube? ¿Qué puedo hablar en YouTube? Dije, nada, todos vemos televisión, todos leemos libros, los que medio leemos, porque la gente tampoco es que lea mucho, pero bueno, los que leen, capaz les gustaría que yo comente algo de lo que leo en YouTube. Hiciste unas encuestas, ¿no? Hice unas encuestas en Twitter. En Twitter, y me dieron un poco ideas, o sea, la gente se tomó la vaina muy en serio, empezó a escribir tal, no sé qué, y unas ideas elaboradísimas, y que no queremos que nos hable de la segunda etapa de la Revolución Francesa, que y coño, ya va. Primero tengo que estudiarlo para ver, pero nada. Entonces, y lo último dije, coño, a mí me gusta mucho, cuidado que se nos caiga la latica ahí. No se nos caiga la vaina. Dije, a mí me gusta mucho tomar caña, pero tampoco de volverme leña, ¿no? Sino de probar licores y tal. Ajá. Yo voy a hablar en YouTube de la caña que yo me tomo y le voy a poner análisis a la caña. Y entonces Claro, voy a hacer una y sección hablas de... Y me puse en eso, pues. Pero no bebes mientras haces el video, ¿no? Bebo en el transcurso del video. Hace una parte del video que pruebo. Empiezas a beber. Porque la sección del video se llama, del canal se llama libando, ¿no? Entonces libar es como que nada más pruebas, ¿no? Pruebas un poquito. Libar no es beber como un cosaco, como decimos nosotros así. Claro, no es sino, rascar, no es entre grados. Pues. No es entre grados, que también lo veo y me parece buenísimo, ¿no? Pero entonces dije, coño, voy a hablar de eso y me desconecto un poco. Y en ese me desconecto un poco, se me ha ido ya casi 2 meses, mes y medio. Y mira, no está mal, estoy llegando a 7,000 suscriptores en YouTube. No, y hablas de política, hablas de Game of Thrones. Sí. Hablas de ron, de whisky, Ajá. o sea, del Blue Label, de la novela. Sí, o del no whisky. el whisky, porque el whisky no puedo. Sí. Eso ya cuando tengas 100,000 suscriptores. Para poder hablar de ese whisky tengo que meterme en el PSU, pues. Exacto. Tengo que hacer una vaina como Ricardo Sánchez, porque yo era de oposición, pero ya no soy. Me bautizan chavista y bueno, entonces ahí me dan una botella de Blue Label para recibirme, pero no. Y pareciera que si uno se metiera a chavista ahorita no te darían tan duro como si te metieras a Deco, una vaina así. Coño. Porque la gente le está dando más duro a la oposición que a los chavistas. Coño, hay un tema sí, bueno, y también hay una vaina como una laxitud con los chavistas también, ¿no? Porque en este ánimo del reencuentro, esa vaina que no tiene 3 días, sino que es el gran abrazo nacional. Nos vamos a reencontrar todos como hermanos, la reconciliación, la vaina. Ahora como que hay una laxitud con los chavistas, ¿no? Entonces, bueno, pasamos
pero es que se nos va a ir una hora si hablamos de eso. Pasamos Sí, de que coño, de que Luis Ortega Díaz era muy mala, que que la vamos a colaborador. poner en la Catedral de Caracas allí, vamos a poner Un panteón. vamos a poner en el panteón al lado de Bolívar. Prenderle una velita. Ah, sí. Y a fumarle el tabaco también. No, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Sí, hay una laxitud, pero sí hay mucha confrontación, Ricardo. También hay mucha confrontación. Y fíjate que por eso creo que también me he ido un poco del Twitter, porque a veces las pugnas son tan tontas, de verdad. O sea, Hay temas, falsos dilemas, ¿no? sí hay falsos dilemas y sí hay tema país a veces. Por ejemplo, una pugna que me encanta cuando hay en Twitter es el tema de socialismo-liberalismo. Ok, esta es muy buena, es muy enriquecedora, es muy pertinente además porque yo creo que Venezuela tiene que debatir su modelo de desarrollo, Venezuela tiene que debatir su país futuro. Sus ideas, claro. Y sus ideas en un ámbito donde quizás las ideas no es lo que más aflora, o sea, no es lo que uno ve. O sea, Es más pragmática la política. Es más pragmática, es más panfletaria, es más de leerte una caudillo, cartilla, de seguir caudillo. ¿Tú con quién estás? Tú apoyas a quién, no qué ideas apoyas, sino apoyas a quién, tú estás con quién. Eso además tiene buen rato en Venezuela y no hemos logrado deslastrarnos de eso, pero me parece que sí, que hay que debatir eso, pero a veces ya no son las ideas, a veces en Twitter. Mira, es que si un tipo se tomó una foto y entonces en la foto el tipo estaba con las piernas cruzadas y no sentado así, pues entonces, no, es que el que se sienta con las piernas cruzadas, no como así, pues no poniendo la pierna así, sino que poniéndola así. No, es que ese tipo es medio parchita. Entonces, eso es un debate entre si el tipo es medio parchita o no es medio parchita. O sea, ese tipo de cosas que a mí me parecen futilidades, que me parecen tontas, y que se llevan la discusión de Twitter hasta por 24 horas, 48 horas y no salimos de eso. Topic, porque luego trasciende, que si el tipo es parchita o que el tipo no es parchita es porque seguro que es opositor o es de Voluntad Popular o es del PSUV. Y entonces no, ese tipo es chavista enclosetado. Ese tipo es socialista. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que a mí me han alejado un poco del Twitter. Y bueno, que además exige el Twitter como toda red social para atenderla por sus propios dueños, requiere tiempo, ¿no? Claro. Y como estoy dedicándole ahora a lo otro, también me he alejado un poquito de Twitter, pero yo me siento, claro, la red social donde yo siempre me he sentido más cómodo es en Twitter, porque es la red social política por excelencia en Venezuela. Instagram no te gusta tanto. Ahora me gusta para evadirme. Que es a dar like y comentar ver cosas lindas. Es como el país bonito. tu bebé. Y es como el país arcoíris. Sí, en Instagram fíjate que no pasa nada nunca. Salvo que tú sigas, no sé, cuando hay peos grandes. Cuentas anónimas, no sé qué coño, mira, es una revelación y tal. Se voltearon 10 magistrados del TSJ, rueda a la última hora, tal. Y al final es mentira, pues, es fake news, pues. Fake news. Pero eso rueda que joden. Eso rueda mucho en Instagram también. Es como primo de WhatsApp. Exacto. Como es de Facebook, entonces la gente como que, ay, no, esto es lo que rueda. Pero en Twitter, aunque hay fake news y la gente cae en fake news, pero no tanto, porque en Twitter hay más información rodando. Porque es una red para eso, es una red de blogueo, pues, de pequeño, pero aunque ya ni pequeño. Pero el punto es que a veces las discusiones no solo son fútiles, ¿fútiles o futiles? Se me perdió el acento. A mí también. El acento se nos fue de vacaciones. Son estúpidas. Entonces, ¿cómo hacerlas más enriquecedoras? ¿Cómo uno puede decirle a la gente, coño, hablemos de vainas que no sean falsos dilemas? ¿Cómo no caer en falsos dilemas? Por ejemplo, hace poco me pasó que yo le tuiteé a Gloria Álvarez, que es la politóloga guatemalteca. Creo que es guatemalteca. Ella tuiteaba contra Lilian Tintori, un tuit de 2014 de Lilian Tintori, que ella estaba en la Internacional Socialista, y ella decía, no me digan que la oposición es socialista, ¿no? Y yo dije, bueno, pero eso es una manipulación de la palabra, porque la Internacional Socialista no es socialista, o sea, hay puras corrientes socialdemócratas, etcétera. Entonces, y ella, que es politóloga, debería saberlo, y si lo sabe, está manipulando sencillamente para llevar el debate a algo que es un falso dilema, que es si la oposición es socialista o no. Puede que sea importante porque hay grupos socialdemócratas en la oposición y quizá tiren al socialismo, y toda la oposición rueda hacia el socialismo. Eso es una verdad porque ha pasado así en Venezuela. Solo creo que hay un partido que es abiertamente de derecha, que es Vente Venezuela. O liberal, como se declaran. Sí, centro liberal, ahora son liberales. Centro liberal. Pero hay una gente que dice, no, que tú eres socialista solamente porque dijiste esa vaina. Entonces, no, yo estoy diciendo como que no caigan en falsos dilemas, pero la gente se mete en estos rollos. Claro. ¿Te ha pasado algo así? Que tú dices algo que sencillamente no crees, ni que tú te manifiestas abiertamente por eso, pero te caen encima. Bueno,
a veces pasa, ¿no? Sobre todo además porque yo tengo un pasado, yo no voy a decir que oscuro, ¿no? Porque sonaría muy feo decirlo, pero... Un pasado blanco, más bien. Pasado blanco, más que oscuro, sí. Yo pasé por Acción Democrática, yo empecé en política en Acción Democrática, Qué ¿no? horrible, socialista. Sí, Mi Omar es socialista. y eso es lo que me dicen a veces. Claro. Y como en la radio con el programa con Daniel Lara, que también, o sea, de hecho, nosotros nos conocimos en Acción Democrática y... ¿Daniel sigue siendo adeco? No, yo creo que ya no. Él ha inventado una categoría filosófica nueva, que ¿Qué? es post-adeco. No, porque joder, él está... vaina es esa. El adequismo es como un estado de conciencia, entonces el posadequismo sería como abandonarlo sin abandonarlo, o sea, abandonarlo críticamente, pero no negar que estuviste allí. Yo podría marcarme dentro de esa postura, ¿no? Yo al día de hoy diría más bien que soy quizás romulero, liberal, Claro. porque Rómulo Betancourt, o sea, si aquí se trata, que a mí me cuesta mucho y no es el deber ser, pero si aquí se trata de hablar de personalidades políticas en la historia contemporánea de Venezuela, me parece que la más importante es Rómulo Betancourt, ¿no? Pero, por supuesto, luego allí hay otra realidad que tú la acabas de mencionar, que es que los partidos políticos en Venezuela y los movimientos políticos son, como dijo Carlos Rangel en una oportunidad, son movimientos que ni siquiera están en el panorama que va de izquierda a derecha, sino que a veces va de izquierda a izquierda nada más. Eso es una realidad, es una frase genial de Carlos Rangel. Sí. En este país que va de izquierda a izquierda, y eso ocurre, ¿no? Pero el falso dilema de poner a debatir en la opinión pública cosas que no tienen mayor trascendencia, creo y te repito que es lo que me ha alejado un poco de Twitter. A veces yo tiro la toalla, porque o sea, no tiene sentido contraargumentar, no tiene sentido ponerse a discutir, ponerse de pico y pala, como decimos en criollo, con cosas que no son trascendentes para el debate nacional. Por ejemplo, el tema de si es socialista la oposición o no lo es, sí es un tema trascendente, pero decir que la Internacional Socialista es un organismo donde están los comunistas es mentira, porque eso históricamente es mentira. Aun cuando meterse en los países miembros. Claro, y sí. Y hay muchos partidos que no, por supuesto, la mayoría de hechos, los partidos son socialdemócratas. Ojo, yo al día de hoy incluso tengo diferencias con los partidos socialdemócratas, pero esa es otra cosa. Ahora, decir que es que todos son comunistas, como lo quiera asomar Gloria, quizás, que es una mujer que es muy inteligente, además, pero que como quiera asomar ella, eso no es verdad. O sea, no es verdad. Quiere polarizar, porque ahí está el show. Ahí están los views. Ahí está el clickbait. Ahí está el clickbait, ahí está, la polarización. Sí, entonces, claro, yo entiendo qué ocurre, Ricardo. Lo que ocurre no es el tema de Gloria, porque Gloria ni siquiera está en Venezuela. Pero es una gente dentro de la... No, lo que ocurre dentro de Venezuela es que esta calamidad nacional, que es el chavismo, esta vaina que se llevó por delante todo lo que tenemos entendido, lo que era medio un país antes, y por eso estamos como estamos, es tan fea y está tan vinculada con el comunismo y uno de los peores comunismos que ha existido en la historia, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, tú lo has dicho, es Cuba, que nosotros no sé, yo creo que esto es un efecto como de reacción, reflejo psicológico, nosotros queremos ir al otro lado. Claro, y yo me sitúo allí. Un gran viraje. Yo creo que es necesario. Ahora, decir que todo lo que está acá es comunista es mentira, porque ni Carlos Andrés Pera era comunista, ni Betancourt fue comunista en sus inicios, luego se reformó y se convirtió, tanto así que se convirtió en un anticomunista. La vida de Rómulo Betancourt es interesantísima en ese sentido. Que muchos de los comunistas, de cuando se formó el Partido Comunista, terminaron siendo o socialdemócratas o incluso de derecha. Así es. Rafael Cadena, Manuel Caballero, Aquiles Nazoa, todos eran comunistas en su Quizás no eran hombres de derecha o no eran hombres liberales, pero eran hombres que si algo adversaban en la vida era el socialismo real, es decir, el comunismo. Lo adversaban pero con uñas y dientes. Pero exacto, entonces tú ves ahora que si tú pones en las redes sociales lo que acabas de decir hace rato, que una de las personas más importantes de la política en Venezuela fue Rómulo Betancourt, te van a caer 1000 personas. Claro. Eres un comunista porque Rómulo fue comunista cuando era joven. Sí lo fue. Sí lo fue, y él no lo negó. Así pero lo al fue. final viró. Persiguió a los comunistas al punto de echarles plomo. Y es Porque verdad, lo y porque se fueron a la guerrilla. 18 intentos de Y golpe, porque hermano. se cuadraron, por cierto, con Fidel Castro en Cuba para tratar de invadir Venezuela. O sea, eso es una verdad histórica. Y él fue uno de los principales adversarios de Fidel Castro. Quizá el más grande en Latinoamérica. Y llegó a decir que Venezuela, cuando necesitó libertadores, no los importó, sino que los parió. Así es. O sea, cuando Fidel Castro pretendía salvar a Ajá. Entonces fue... Pero es así. Entonces yo siento que hay partes ignorancia histórica, en parte es un reflejo psicológico y en parte hay una visión interesada de la historia. Hay una ignorancia y hay parte de escribir una historia interesada de nuestros días. Pues, y eso no me parece correcto porque no es verdad. Fundamentalmente no es verdad.
Ahora, yo sí creo que el cambio en Venezuela tiene que ser, yo casi que me inclino hacia ese cambio pendular. Claro, todo está en el tema de con cuál grado de gradualidad, o mejor dicho, con cuál grado de progresividad vas a hacer todos esos cambios. No puede ser un cambio o sea, un gran viraje, porque puede pasar lo que no hay pasó. gobernabilidad luego, y ese es uno de los temas con y eso fue lo que intentó hacer Carlos Andrés Pérez en el 89. Ese es un tema, sí. Por ahí entonces hay muchas explicaciones, Ricardo, que si no se informó, yo no creo que no se haya informado, yo creo que el país, más que información, no estaba suficientemente maduro. Yo creo que las élites políticas conspiraron, incluso las propias élites gobernantes, Acción Democrática en ese momento, que eso no lo dice Acción Democrática, no lo dice Henry Ramos, por ejemplo, pero conspiraron porque no se veían representados en el país que de buenas a primeras Carlos Andrés Pérez se le ocurrió que tenía que ser, que era un país donde, incluso que no era un país netamente liberal, ojo, que todavía mantenía algunos rastros de esa cultura proteccionista dentro de la economía y tal, pero que pretendía por lo menos abrirse al mercado, a las reglas de mercado, que pretendía abrir un poco el tema del juego o mejor dicho, de hacerlo más pequeño, el tamaño del Estado, que pretendía que en Venezuela se abriese literalmente la competencia. Privatizar privatizar las cosas que eran inservibles. Lo que Chávez llamó el neoliberalismo, el coco. Exacto. Ahí viene el coco. Así es. Pero entonces es un país que la demostración histórica con Carlos Andrés Pérez que no estaba preparado para eso. La pregunta es, ¿estamos preparados? O sea, ¿para una derecha? No sé si para la derecha, pero por lo menos para algo normal, Ricardo, porque es que a veces no es la derecha. Centro derecha, mira, medio conservador. Yo me conformo con que hay un país donde haya Estado de Derecho, es decir, que todos seamos iguales frente a la ley, donde haya independencia de poder, es decir, donde tú no veas que el TSJ obedece a Maduro, de que la Asamblea Nacional controla a su vez a Maduro y lo controla efectivamente, no como ahorita que no tiene competencia porque está en desacato o no le da la gana a Maduro un cual lo citan y no va para la Asamblea, nunca fue. Yo me conformaría con un país así y que por supuesto, sobre todo, tenga una economía abierta, ¿no? Una economía donde no haya dólar protegido, donde no haya tema de esta cosa horrorosa que es la caja CLAP, sino que cada quien compre lo que le dé la gana. Donde los servicios públicos cobren lo que cobren, lo que tienen que cobrar. La gasolina valga lo que tiene que valer. No tengas que pagar la luz porque si no te cobran un relero. Pero, por ejemplo, tú pagues lo que tengas que pagar por servicio de internet y tengas internet, que no tenemos internet. Que sea bueno, es una buena plataforma. Exacto, donde esa cosa que nosotros vemos en internet, que vemos a alguien que, por ejemplo, tiene 50 megas o 100 megas en un plan de internet, y nosotros decimos, verga, esa vaina es en las películas nada más, porque en Venezuela eso no, eso es normal en cualquier país del primer mundo, y eso es porque se paga lo que vale el servicio. Que hay internet con 3 gigabytes por segundo para descargar. Descargas una película en un segundo. Una bicha en Ultra HD, un 4K. Es carísimo, pero esa vaina existe. Existe. Entonces, aquí que una nota de voz, 3 horas descargando una nota de voz en WhatsApp. O si lo consigues aquí, o consigues algo que se aproxima, el plan te vale $1,000. Una vaina así, y es por los ¿cómo es? Por los instalar unas antenas. Por los caminos verdes, unos carajos que están por WhatsApp, que tú les escribes y nadie sabe cómo se llama la compañía. No, mira. Exacto, son como unos nómadas. Sí. Entonces, ese tipo de normalidad, creo yo, que es a la que tenemos que apuntar, sin catalogarlo, sin meterla en si eso es derecha. Eso es normalidad, eso es primer mundo. O por lo menos es aspiración a ser primer mundo, a ser un país normal. Y te digo aspiración porque, mira, no muy lejos de acá, Chile tiene eso, Colombia tiene eso al ladito de nosotros, Brasil tiene eso. Y nosotros somos distintos de los brasileños, de los colombianos, de los chilenos, de los argentinos. No, somos Latinoamérica igual. Yo no digo que seamos igualitos, como decía Bolívar, que iba a ser un gran continente, iba a ser la gran Colombia y tal. Pero nos parecemos mucho. O sea, no hay mayores trabas de tipo racial, de tipo religioso, de tipo climático, porque hay otra gente que dice, no, es que aquí pega mucho sol. Y entonces, como pega mucho sol, se nos calienta las sienes y se nos calienta el cerebro y eso es lo que nos hace flojo. No, esas son explicaciones que para mí no van. Y que lo que explica toda esta tragedia es el diseño chavista. El diseño chavista es un diseño comunista y eso hay que adversarlo. Claro. Y en el adversar eso, yo creo que lo más lógico es apuntar hacia algo que está en el otro lado, sin desconocer que en el medio hay gradientes, ¿no? Y esos gradientes están, por ejemplo, estábamos apuntando ahorita la socialdemocracia y toda esta cosa, aunque a mí no me gustaría revivir un pacto socialdemócrata en Venezuela, fundamentalmente lo que gobernó Venezuela durante 40 años. Fue un pacto socialdemócrata donde había una especie de convivencia muy incómodo entre el Estado, un Estado que era cada vez más grande, y un sector privado que sí de alguna manera también podía operar. No era comunismo. Pero vivía en gran parte del Estado, estuvo la tragedia. Parasitaba del Estado. Sí. Y eso hay que corregirlo. Yo eso sí lo corregiría por completo, pero no es mentira decir, como se reduce el debate en Twitter muchas veces, que es que aquí tenemos 60 años de comunismo. Es mentira. Falso. Rómulo Betancourt combatió el comunismo. Y independientemente de que Carlos Andrés Pérez hubiese sido amigo personal de Fidel Castro, Carlos Andrés Pérez, como tú has dicho, en el año 89, cuando gana la segunda vez la elección presidencial y toma ejercicio de gobierno,
más bien trata de hacer un país que se parece a un país liberal. Y que por eso, bueno, mira, le fue como le fue. Entonces, ese es un tema a resolver, ¿no?, en nuestra historia. Incluso Manuel Caballero dio una lectura bastante positiva a la defenestración de Carlos Andrés Pérez en el 92, cuando lo saca, pues, un juicio del poder. Él dice que ese fue el triunfo del neoliberalismo, incluso. Manuel Caballero dijo que porque triunfó la independencia de poderes y el Congreso sacó, bueno, el Congreso no, la Corte Suprema de Justicia sacó un presidente. Por los votos del Congreso. Porque el Congreso tuvo que avalar el juicio político. El fiscal también. El fiscal. Sí. Pero le dio una lectura para mí muy positiva. Yo creo que más bien fue una crisis eso que ocurrió. Tú sabes que Caballero, que era un comunista, o sea, de sus inicios también, y que fundamentalmente, porque esto hay cosas, ¿no? Hay gente que es como historiador y pasa con carrera damas, son marxistas, son del método marxista de interpretación de la historia, eso es una cosa, y ser comunista es otra. Carrera dama es un liberal también al día de hoy, pero con Caballero pasa mucho que él fue eso en sus inicios y utiliza el método marxista quizás para evaluar algunas cosas de la historia, pero termina defendiendo el liberalismo. Y son personajes que dicen, mira, es llegar a la racionalidad, Ricardo. Cuando uno termina de caer en los preceptos básicos del liberalismo, el liberalismo clásico, uno dice, es que eso es lo racional. Un Estado que tiene que ser limitado, acotado, con gobernantes que tienen poderes acotados, porque si tú le das todo el poder posible a una persona, mira, puede ser Guaidó, puede ser Capriles, puede ser María Corina, va a tener la tentación de comerse la luz, siempre, siempre. Entonces hay que acotar ese poder, independientemente de que quien gobierne sea el santo niño de Atocha, no importa, o sea, hay que acotarlo. Tiene que haber independencia de poderes porque uno controla al otro en esta misma cosa de acotar el poder. Tiene que haber una economía de mercado porque no hay manera de que la economía funcione si no es a través de reglas de mercado, y nosotros tenemos la demostración. Y bueno, siento que me vuelvo un poco repetitivo, pero yo creo que Caballero y todos estos historiadores llegan a ese convencimiento. Y es, claro, con Pérez hay dos lecturas, ¿no? Porque con Pérez se decía también que fue una conspiración desde el punto de vista incluso judicial, desde el punto de vista del Congreso, de avalar ese juicio. Ese juicio lo avala la propia Acción Democrática. Los votos de Acción Democrática fueron la mayoría de los votos de la bancada de Acción Democrática avalan el juicio político al presidente. Y en el TSJ hay una larga discusión que el abogado de Carlos Andrés Pérez en aquel momento, que era el doctor Arteaga Sánchez, dice, mira, aquí lo que hubo fue una componenda. Pero lo real dentro de ese caso es que el mismo Poder Judicial de ese Estado supuestamente putrefacto y todo lo demás termina sacando al presidente de la República de las funciones, del ejercicio del poder. Entonces, eso es una verdad irrefutable. Entonces, puedes decir lo que tú quieras, Carlos Andrés Pérez, pero eso es una verdad irrefutable. Entonces, allí está algo a considerar, ¿no? Claro, y además Carlos Andrés, si cometió un acto de corrupción, había que juzgarlo. Sí. Pero el tema es que se hizo por razones políticas. Sí. Y en la opinión pública justamente se gestaba esa opinión de que el gobierno no podía seguir en esa orientación, por lo tanto había que sacarlo como fuera. Entonces la razón no fue vamos a luchar contra la corrupción, porque si no había que luchar contra todos los funcionarios públicos, y no lo hicieron, sino sencillamente se quitaron un peso encima, que era el Carlos Andrés liberal, porque la gente pensaba que iba a ser Venezuela como la gran Venezuela saudita, del primer gobierno, y que ay, vuelve la felicidad, vuelve el tabarato, dame dos. Y no fue así, fue todo lo contrario. Pero justamente esa opinión pública ha cambiado ahora con las redes sociales. Ya un articulista del Universal o del Nacional, si tiene 500 followers, no es nadie. En cambio, si eres un tuitero que tiene 80,000, 20,000, 10,000 followers, tu opinión llega mucho más lejos que ese artículo de opinión que se imprimió en un periódico de gran tiraje, porque la opinión pública cambió. ¿Cómo crees tú que esto puede ayudar a la misma opinión pública a purgarse? Porque si se democratizó la comunicación, si ahorita todo el mundo puede hablar y ahorita la comunicación es bilateral, no es que tú mandas una carta a un periódico, no, yo creo que lo que opinó el doctor Arteaga está mal porque esto. No, ahorita tú le puedes tuitear, doctor Arteaga, pajugo, porque eso es lo que la gente, eso nos argumenta la gente. Sí, más rápido, Y una vez, becerro, ya está. Y listo. Entonces, ¿y después bloqueado o lo dejas ahí? Lo dejas de que está en vaya, ¿ves? ¿Cómo crees que eso se va a ir gestando? ¿Tú crees que eso va a empeorar? ¿Va a mejorar? ¿Se va a quedar igual? ¿Es un ciclo? Mira, ahí hay un juego de riesgos, ¿no? Porque, por supuesto, es una cosa en dos vías. La democratización, como tú has dicho, de la opinión pública, en términos actuales, con las redes sociales y en Venezuela, donde eso ha tenido ese fenómeno, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, ha tenido una repercusión tan grande, no desde ahorita, sino por lo menos, mira, yo he hecho atrás 10 años, 10 años, cuando apareció Twitter. Sí. Es tan grande
porque por una parte abres el espectro hacia todo. O sea, tú tienes una cuenta y tú te inscribes en Twitter, tú abres tu cuenta, no te cuesta nada, empiezas a poner cosas, si a alguien le parecen geniales se suscribe a tu cuenta, tal, no sé qué, pero tienes el riesgo también del otro lado de que esa democratización, y ese es el riesgo de la democracia a final de cuentas, Ricardo, el riesgo de la democracia es que todos somos iguales. Al día de la chiquita, porque ¿cuál es el día de la chiquita de la democracia? El día de la elección. El día de la elección todos valemos igual. Los que tienen 4 propiedades en el country, los que tienen 2 casas en Cerro Verde, o el que vive en La Charneca, o el que vive en La Bombilla, o el que vive en Katia, todos somos iguales. Ese es el riesgo de la democracia, es el riesgo de las redes sociales y de la democratización de las redes sociales. Pero ¿qué ocurre acá? Que ni siquiera desde el punto de vista censitario, de que bueno, de que por ingreso, el que tiene más ingresos, el que tiene más bienes de fortuna, no. Sino de que lo que puede pasar en las redes sociales es que tanta democratización lleve al punto donde lo que se lea uno, lo que termine leyendo uno en el feed de Twitter, o en el feed de Facebook, o lo que termine viendo en Instagram, que no hay tanta escritura, sino que es más visual, sea pura basura. Sea pura, o que para ti sea para basura, para otros será un tesoro, ¿verdad? La basura de unos para otros es un tesoro, pero sea algo que el problema es que no sea verdad. Y ahí estamos con el tema de las fake news y todo lo demás. Ahora, yo te digo una cosa, yo prefiero 1000 veces la democratización y el abundamiento en la basura a la restricción y el constreñimiento absoluto de la opinión pública. Claro. Como estábamos antes. Para mí, entonces, en ese sentido, hablar de Twitter y hablar de la democratización de las redes sociales es un logro. A mí me parece que esto le ha dado voz a gente que no tenía voz. Y ha hecho que mucha gente sea famosa. Bueno, yo creo que en parte... Hablo un poco por ti, hablo un poco por mí también. Claro. Nos hemos apalancado muchísimo en las redes sociales. Por las redes sociales. Por Twitter. Si no habríamos. Si no tendríamos vida. Estaríamos una sala de redacción. Estaría haciendo estando aquí, no sé, con los amigos, con los panes. Yo estaría hablando de política en la sala de mi casa y tal. Quizás eso ha servido mucho para eso. Entonces, yo creo que eso es de agradecer. Pero hay riesgos. Lo que hay que tener claro es que hay riesgos en el camino. Y la opinión pública. Fíjate tú qué dilema y qué tema tan duro está golpeando ahorita. Fíjate que la opinión pública con el tema de Guaidó, en el último escándalo que hay, está rodando del Pan Am Post, si eso no sale, independientemente de que haya elementos que parece que están en duda allí, porque parece que se ha exagerado un poco en cuanto a las denuncias. Pero el tema de la corrupción en Cúcuta. El tema de la corrupción en Cúcuta. Que se denunció que era dinero de ayuda humanitaria, al parecer no era dinero de ayuda humanitaria porque ellos no manejaban ese tipo de recursos, sino las organizaciones y el gobierno de Colombia. Y el dinero que se manejaba era para el alojamiento de los militares. Era un alojamiento. Que habían cruzado la frontera. Exacto. Pero fíjate, si esa denuncia no se hace pública, no sabríamos dónde estuviese esa investigación ahorita, porque fíjate que el canciller en Colombia, Calderón Berti, dice, no, es que yo tengo 2 meses en ese caso. ¿Y cuándo nos íbamos a enterar? Entonces, claro. Yo creo que aquí hace falta un contralor. Y este es un caso paradigmático, Ricardo, de cómo ayuda a la opinión pública. Porque aquí hay gente que le va a parecer que no, que resta en este caso. No, para mí ayuda, porque para mí todo lo que sume en cuanto a transparencia, en cuanto a democracia, en cuanto a ejercicio bueno del poder, para mí es ayuda. Entonces, ¿cómo condenar la opinión pública si esa opinión pública, si esos medios de comunicación libre, en este caso estamos hablando de una especie de diario, pero que no es impreso, que solamente tiene página web, que es el Pan Am Post. Si esa gente no publica eso, ¿qué pasa con eso? No nos enteramos. Y quizás había más corrupción. Entonces quizás Rosana Barrera se sigue llenando, que es la que señalan allí, y el otro que se llama Kevin Rojas se sigue llenando. Y son ellos dos. Ojo, yo no estoy diciendo que Guaidó sea un corrupto ni nada. Más bien Guaidó ha salido al paso y dice, mira, yo los voy a mandar a investigar. Pero en eso, en un detalle tan pequeño y tan grande a la vez como eso, a mí me parece fundamental el papel de esa opinión pública contralora. Ahora, te repito, hay riesgos de que colateralmente a este arbolito, que es muy bonito, que está podadito, hay una cosa que está toda chamuscada, que sea un fake news, que sea contaminar y todo lo demás. Y que, por supuesto, en el medio de un debate como el que está planteado en Venezuela, donde todo es polarizado y donde está el tema de que todos los medios del Estado se agarran de esto para hacer leña del árbol caído, hablando de árboles. Lo cómico es que se agarran de eso y dicen, no, el medio de la derecha, el que no se le puede creer nada, dijo esto y hay que creer esto. O sea, es absurdo. No, y además unos carajos que ayer mismo le sacaron un caso que tienen $3,000 $3,000 millones, digo, $3,000, bueno, es una vaina para las propinas. Sí, $3,000. $3,000 millones por un casito de una exoneración de pagos que le hizo Maduro a Cuba nada más. Entonces, son unos carajos que no tienen una autoridad moral para hablar de corrupción, los chavistas, pero hablan de corrupción si es del otro. Ahora, yo prefiero que esto se divulgue y se divulga a través fundamentalmente de estos nuevos mecanismos que tiene la opinión pública para articularse, ¿no? Pero siempre tenemos que tener prevención de estos riesgos, ¿no? Hubo gente que lo criticó, que saliera en este momento. ¿Tú crees que fue oportuno el momento? Mira, para mí el criterio de oportunidad siempre está presente, o sea, a ver, reformulo.
La oportunidad o el sentido de la oportunidad no puede estar reñido con la denuncia de un caso de corrupción. La corrupción hay que atajarla lo cuanto antes. Apenas te enteres. Apenas te enteres, eso hay que sacarlo porque mira, si no, crece. Si no crece, y es lo que te digo, se siguen llenando dos tipos, Sí. una señora y un señor que uno no sabe ni qué están haciendo ahí, o sea, mira, no, atájalo a tiempo. Claro. No, toma el correctivo y ya, eso es lo único que yo pido. Entonces, bueno, yo creo que eso de que no es oportuno a mí no me parece. O sea, Sí, por supuesto. El periodismo siempre es inoportuno y eso es la grandeza del periodismo. Eso es, exactamente. Siempre sale cuando no tiene que salir en el peor momento, pero hay que sacarlo. Así es. Hay que sacar los casos. Bueno, Neomar, muchísimas gracias por haber venido al programa. Hablabas del país normal, justamente. Tengo un show con Naki Soto y Luis Carlos Díaz que se llama Un País Normal, pero justamente tú también apoyas a ese país normal desde tu cuenta, desde tu canal de YouTube. Invito a todos a ver el canal de YouTube de Neomar. Escriben Neomar Hernández en YouTube y lo consiguen. Mira, pueden encontrar análisis de series de televisión como Game of Thrones. Puedes encontrarlo bebiéndote un roncito, bebiéndose un wikisito. Y analizando el licor, analizando política junto a Daniel Lara, tu compañero de radio. Así que pásense por el canal de Neomar, que lo van a disfrutar mucho. Además van a aprender mucho. Así que muchísimas gracias, Neomar. Un gusto haber estado acá y de verdad, bueno, estuvo demasiado fino. Este fue todo el episodio de hoy. Si les gustó, denle like, comenten, compártanlo, denle 5 estrellas en Apple Podcast, valórenlo, que eso ayuda al podcast a que lo escuche más gente. Suscríbanse a mi canal de YouTube, a mis redes sociales, R del Búfalo en todas las redes sociales, y vayan a patreon.com/R del Búfalo y apoya este podcast, apoya la canción informativa, apoya mi contenido. Con $1, $5, $10, lo que tú quieras aportar, y vas a recibir contenido extra. Por ejemplo, la palabra y el venezolano del día, que está para los amigos del Patreon. Todas las semanas hacemos una palabra y un venezolano del día y hablamos. Suscríbanse a Patreon y compartan el podcast si les gustó, y si no les gustó, compártanselo a gente que no les cae bien. Hasta el próximo episodio. Recuerden que no les voy a jalar bola para que hagan lo que les dije que hicieran, porque por jalar bola es que estamos como estamos.